Génesis 17 dice lo siguiente: dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Dejémoslo hasta ahí y vamos a orar. Padre, hoy queremos darte gracias por tu palabra, por tu verdad. Santifica nuestra mente, Señor, santifica nuestro corazón. Oramos porque tu palabra no vuelva vacía, que sea ella la que nos sustenta esta semana, que sea ella la que dirige nuestros pasos, y pedimos la asistencia, Señor, de tu Espíritu esta mañana como congregación y como iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar hoy, el pacto de Dios es ¿qué? Completo. ¿Por qué hablamos de que el pacto de Dios es completo? Porque se ha hablado solo del hombre. Se ha hablado que Dios ha aparecido a Abraham varias veces, ha venido hablando, pero escuche, no hay nada que el hombre pueda hacer sin ¿quién? Sin la mujer. Dios incluye la mujer en el pacto y de eso vamos a hablar un poco hoy, de la mujer, en el papel que ella juega tan importante en el plan de salvación. Dios tiene un plan de salvación perfecto y Dios incluye ¿a quién? A la mujer en ese plan. Dice que hemos venido hablando de la historia del patriarca Abraham, pero no podemos olvidar la importancia de Sara en este caso. Aquí ya Dios le ha cambiado ¿qué? El nombre, ya no se llama Sarai, se llama Sara. Ahorita vamos a hablar un poquito de esa parte. La mujer ha sido importante desde el mismo momento de la creación. Dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Hay ciertas características que los hombres no tenemos, que las mujeres sí tienen, en las cuales nos ayudan. En un libro de Revolución Sexual del pastor Miguel Núñez y la esposa, dice que el hombre tiene una carretera en la cabeza, da a entender eso, ¿sí? Algo así, nada personal con los hombres, ¿no? Y la mujer tiene una avenida de 8 carriles, o sea, ¿sí? No es que sean más inteligentes, no se emocionen tanto. Bueno, simplemente su manera de ver la vida es diferente a la de nosotros. Acuérdense que la mujer está hablando por celular, está cocinando y está con el pie haciendo otra cosa, está así. Entonces ella está ahí, hace una cantidad de cosas al tiempo. En cambio el hombre no puede hablar y pensar. Él solamente puede hablar. Por ejemplo, ahorita mi esposa me interrumpió y ahí se nota que yo soy hombre, porque me desubica de una vez de lo que estoy hablando acá. No puedo hacer las dos cosas. ¿Sí se dieron cuenta? Tengo que ir hasta allá porque yo desde allá ella me puede hablar y yo no capto nada. Mi mente está ¿dónde? Acá. Acá está mi mente centrada en el texto, en la tablet, en las palabras. Mi cerebro está centrado en el sermón. Entonces me toca parar, ir hasta allá y devolverme e interrumpir esa mente para recibir esa información. ¿Sí lo vieron? En cambio la mujer uno le hace y ella ya entiende. Ah, listo, ya entendí. Y ella sigue hablando. Es una naturaleza diferente. Escuche, ninguna de las dos es mejor. Para que nos pongamos a tono y nos equilibremos y no vaya a haber ni machismo ni feminismo esta mañana. ¿Listo? Ninguna de las dos es mejor. Simplemente es la naturaleza de la mujer diferente a la del hombre. Ayer en el prematrimonial pudimos profundizar en esas dos naturalezas porque es un tema para parejas, entonces se profundiza. Dice Dios en su perfecta sabiduría y soberanía ha dejado claro lo siguiente: que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón. Fueron creados
para complementarse entre sí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, no lo voy a leer, pero habla de eso que estoy diciéndole, que el hombre no es sin la mujer no es sin ¿quién? Sin el hombre. Por eso Dios incluye en todas las historias de la Biblia mujeres. Tenemos a Eva en la creación. Luego tenemos a ¿quién? A Sara. Hablamos de protagonistas porque la esposa de Noé no aparece. Luego tenemos a Ruth. Tenemos a Débora en los jueces. Y tenemos muchas mujeres. Rebeca es importante. Y así sucesivamente Dios va incluyendo mujeres en el plan de salvación. En el pasaje de hoy vamos a ver cómo el pacto de Dios se extendió a la mujer, a Sarai, en una manera especial. En cuanto a la promesa que tenía un hijo, tendría un hijo siendo de ¿cuántos años? 90 años, lo cual es imposible, por lo menos hoy. Hoy es muy difícil que una mujer de 90 años tenga un hijo. De 47 ya es difícil. De 50 es difícil. Algunas mujeres tienen hijos de 40 y pico de años, pero la verdad ya no es igual que tener un hijo cuando la mujer está ¿qué? Joven. Entonces, tuvo que ser algo ¿qué? Milagroso. No fue algo normal. Ella tuvo que tener un milagro en su vientre, en su interior, en su útero. Y aparte de eso, ella tenía cierta lucha de saber si el hombre podía o no podía, con 100 añitos. Si el hombre todavía estaba firme o no estaba firme. Delante de Dios, tanto el hombre como la mujer, escuche, son llamados de la misma manera. Deben vivir el mismo proceso de santificación, tienen deberes en común, como lo son la adoración, la santificación, el enseñar, el servir en la iglesia, el amar a su Señor, por encima de ¿qué? De todo. Hay una diferencia en la figura de la cabeza con la esposa. Por eso la iglesia se ha alineado a la figura bíblica, donde la figura pastoral de la mujer no existe. Algunas le llaman todavía pastora porque la aman y porque tienen una relación con ella, pero esa figura no es bíblica. Y nos estamos alineando a esa figura bíblica. Amén. Para que toda la iglesia lo tenga en cuenta. Entonces, debido a eso las funciones son diferentes. Los roles del hombre son diferentes a los roles de la mujer. Pero escuche, una iglesia no funcionaría sin las mujeres. Hoy queremos honrar a las mujeres. Esa es la idea. Al final tenemos un detalle para las madres, para las que son madres. Vamos a darles un detalle, algo muy pequeño, muy tal vez insignificante, pero lo hacemos con el interés de que podamos resaltar que la mujer es importante en el plan de salvación, en el plan de redención que Dios ha establecido. De hecho, Dios usa a una mujer. ¿Para qué? Para dar a luz al Salvador, al Rey del mundo, aquel que vino a morir por nuestros pecados. Uno de los baluartes, escuchen mujeres, a la cual debe aspirar toda mujer creyente es esta frase: la confianza plena en Dios. Si ustedes quieren saber cuál es la diferencia entre una mujer y otra en una iglesia, es esa. Una mujer que confía absolutamente en Dios, que es sabia para edificar su casa, no necia para destruirla, que es una mujer que es ejemplo, testimonio en su hogar, en su casa, en todo lo que hace. Ella es luz para sus hijos, para su esposo, pero está basado en esa frase. Esa es la mayor aspiración que debe tener una mujer que viene a un lugar a congregarse. ¿Cuál? Confianza en el Señor. ¿Cuál confianza? Para su relación matrimonial, para ser mamá, para servirle al Señor, para ser parte de ese plan perfecto que Dios ha tenido desde la eternidad. Entonces vamos a ir al texto como siempre, vamos a ir texto a texto, detalle a detalle, cositas vamos a encontrar muy interesantes. Esta semana empecé la Biblia, yo empiezo la Biblia en Apocalipsis, pero ya voy en Génesis otra vez. Y esta semana leí el libro de Génesis como debe ser leído, para si a alguien le interesa. El libro de Génesis debe ser leído de la siguiente manera: Génesis 1 al 11, Génesis 12 al 25, la historia de Abraham,
Génesis 26 al 36, la historia de Jacob, y Génesis 37 al 50, la historia de José. Así usted entiende la Biblia, así usted entiende la historia. Y alguien dirá, pero no nombraron a Isaac. Isaac hace parte de la historia de Abraham y hace parte de la historia de ¿quién? Él no figura mucho. De hecho, todo el mundo se lo salta, ¿sí? Él es el consentido de la gracia, dicen por ahí. El hombre que no hizo nada, pero se salvó. Y nadie puede pelear contra eso. ¿Listo? Vamos entonces a hoy. La bendición del pacto extendida a Sarai es la primera parte, versículo 15 al versículo 17. Muy interesante leer Génesis, esa parte del capítulo 12 al capítulo 25, cuando uno ya ha predicado hasta aquí, hasta el 18. Uno lo lee espectacular, uno ya está metido en la historia. Pero también es interesante porque ya obtiene datos adelantados para ir poniéndolos en los sermones. Entonces dice que la bendición del pacto fue extendida a Sarai. Encontramos nuevamente, encontramos el nombre de ella. Escuche, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será ¿qué? Su nombre. Note que no está hablándole a Sara. Entonces no encontramos a Sara en la historia todavía. El diálogo sigue siendo ¿con quién? Con Abraham, con la cabeza, con el hombre. Siempre ha sido así y siempre será así. Tranquilas que no hay problema con eso, ¿listo? No se angustien. Es una bendición, escuche mujer, es una bendición si usted encuentra un hombre que le pueda guiar en las escrituras. Esa debe ser la oración de las solteras. Señor, un hombre maduro, no hablo de viejo, sino maduro en la fe, que yo pueda preguntarle y él pueda enseñarme. Dios no le está hablando a Sara, a Sarai, Dios le está hablando ¿a quién? A Abraham. Él está diciendo a Abraham, ahí dice, dijo también Dios a Abraham, la Biblia es clara, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, mas Sara será su nombre. Ayer vimos que el que le puso el nombre a Eva, ¿quién fue? Adán, no fue Dios. Eso tiene su connotación. Usted le pone el nombre a lo que es suyo. Lo que no es suyo, usted no le puede poner nombre. Y la mujer es entregada porque es del varón, es para él. Él es su dueño después de Dios y él tiene el derecho a poner el nombre. Él tenía que comunicarle. Dios me dijo que ahora ya no te vuelvo a decir Sarai, sino ahora te voy a decir Sara, mi amor. ¿Listo? Él fue y le dijo eso todo obediente, todo juicioso. Escuche, el término Sarai, algunos dicen que significaba dominante y ahora se convierte en Sara, princesa. Pero sí hay una característica que quizás nos muestre que era dominante, según lo que vimos en el capítulo 16, cuando le dijo, bueno, a dormir con la esclavita, por favor. ¿Sí? Ahí hubo un dominio en algún momento. Él, recuerde que es lo mismo que le pasa a Eva. Vio el árbol, lo codició, dijo que era agradable para comer y se lo dio a su marido. Ella usurpó en ese momento el liderazgo del hombre, pero el hombre era responsable de que eso no pasara, no era ella, era el hombre. Entonces aquí vemos que algunas características quizás sí concuerden en que ella era un poco dominante, pero ahora viene un tiempo donde va a ser una ¿qué? Princesa absolutamente. Abraham y su princesa. Al igual que con Abraham, me remito allá, Dios cambia el nombre a Abraham, ahora con Sarai le cambia el nombre a Sara, una de las pocas mujeres que la Biblia registra que haya vivido esa bendición. Hay más registro de hombres que les cambió el nombre Dios, en cambio de las mujeres hay más poquitos. De hecho no tengo ahorita ninguno en mente, pero Sara tiene ese privilegio. Dios le cambia el nombre y ahora la vamos a llamar la princesa de Dios con el padre de muchedumbres. Están en otro proceso ahora. Hay un detalle importante que ya les dije. Dios está dirigiendo a Abraham, recordando la responsabilidad del hombre de ser guía de su esposa,
quienes le enseñamos a ellas lo que oímos de Dios. Pero surge una pregunta para los varones: ¿cómo enseñas si no oyes? O sea, si el hombre no tiene una relación con Dios, él no puede enseñarle nada bíblicamente, espiritualmente. Puede responder por ella económicamente, puede ser un proveedor, puede ser un buen papá, puede hacer muchas cosas chéveres, pero escuche, él no puede guiar a su esposa si él no, ¿qué? Oye a Dios para poder hablar con ella. Vamos acá, dice, y la bendeciré, versículo 16, también te daré de ella hijo. Sí, ese sí dice, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán, ¿qué? De ella. ¿Cuántos años tiene la joven? La polla tiene 90 años. Es difícil pensar, ¿cierto? Es difícil pensar para nuestra mente finita que sea fácil tener un hijo a los 90. Su nombre de princesa era Propicio. El versículo 16 dice que sería madre de reyes, madre de un linaje del cual nacería el rey de reyes y el señor de señores, Jesucristo. No más, ese privilegio de ser la mamá de todas las generaciones, de todos los hombres. Cuando usted lee el libro de Reyes, la mayoría son descendientes de Abraham. O sea, ¿descendientes de quién? De Sara. Aquí está la promesa clara en el versículo 16 para ella. Dios le da una promesa, dice, ¿la qué? Bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Vuelve y repite, note la insistencia de Dios. La bendeciré otra vez. Y vendrá a ser ¿qué? Madre de naciones. Dos veces recalca el Señor, la voy a bendecir, le voy a dar a un hijo que va a ser de ella y ella va a ser madre de naciones. Dios fortaleció la matriz de Sarai para que pudiera dar un hijo en esa edad. Escuche, la matriz de Sarai estaba muerta. ¿Ella era qué? Estéril. ¿Qué hizo Dios para que la matriz pudiera realmente servir para el proceso que venía? Darle vida. Dios le dio vida a la matriz de Sara para que ella pudiera realmente tener un hijo para el patriarca Abraham. ¿Cómo se aplicaría a nosotros? Solo cuando Dios da vida podemos dar fruto. De resto no podemos dar fruto. Solo así podemos ser útiles para el cumplimiento de las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Versículo 17. Vamos con versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Vamos a mirar por qué. La actitud de Abraham es sorprendente. Él se postra. Él ya sabe qué es postrarse. ¿Se acuerda que lo vimos en el inicio del capítulo? Anda delante de mí y sé perfecto. Y dice luego el versículo que Abraham se postró en los primeros versículos. Podríamos decir que adoró. Y el verso nos dice algo más. Se rió. Esa risa la han interpretado de varias maneras los estudiosos. Hay dos posturas. Yo me quedo con una que ya les digo cuál es. Unos dicen que era de gozo por la noticia. Otros dicen que era de incredulidad. Nos vamos a quedar con la segunda por el contexto del versículo. El contexto porque luego dice, mire lo que dice. Nos quedamos con la segunda que es más acorde al texto. Dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y a Sara ya de 90 años ha de ¿qué? Concebir. Nos quedamos con la segunda parte porque al parecer hubo un momento de incredulidad por las preguntas que él hace. Si hubiera sido gozo diría, listo mi Señor, gracias, dispuesto estoy, pum, listo. Pero él se pregunta, él dice, él se ríe como cuando usted se ríe de algo, de esa risa que usted no sabe de dónde sale. Usted dice, ¿será que sí? Como que sí, como que no. ¿Será que sí llegará un marido cuando ya estoy muy grande? De pronto. ¿Será que mi esposo va a cambiar? ¿Quién sabe? Si uno se ríe, esa risa como un poquito sarcástica,
que está escondida en el corazón y sale cuando usted dice, pues yo lo veo difícil, pero bueno, confiemos. O como cuando a usted le dice, y su esposo ya cambió y usted suelta la risa, dice, "Ja, ¿cambió? ¿Qué va a cambiar?" O sea, esa risa más o menos es la que él tiene ahí, porque dijo en su corazón lo que tenía. Se preocupó, dijo, pero yo tengo 100 años, Sara tiene 90 años, es difícil de creer, había un poco de incredulidad. Es de entender la incredulidad, escuche. Después de 13 años de silencio le costaría creer que por fin llegaría el cumplimiento de la promesa. Estaba a un año de tener a su hijo en sus brazos, pero su mente y su corazón está luchando. Yo siempre he pensado esto y hoy lo reafirmo porque lo he vivido muchas veces. Dios bendice de la manera más sorprendente. Escuche, la bendición está a la vuelta, dicen por ahí, y a veces usted la estropea. Y Dios dice, me toca atrasarla otro poquito, porque este corazón definitivamente es terco y rebelde. Esperemos. Pero escuche, la bendición siempre está cerca, siempre. Pero a veces nos pasa, ¿será que sí? No, ya llevo muchos años esperando. Es más, ya no oro ni por eso. Ya he dejado de orar por eso que quiero. ¿Cuántos han dejado de orar por lo que anhelan? Muchos. Le invito a que recuerde esas oraciones. Le invito a que vuelva a orar por la conversión de sus hijos si ya los ve demasiado perdidos. Le invito a que vuelva a orar por su vida espiritual si usted piensa que no hay esperanza. Dios, despierta mi alma, porque nadie va a orar por usted como usted puede orar por su propia alma. Despierta mi espíritu, perdona mi maldad, límpiame, santifícame. Dame la oportunidad de vivir una vida que te agrade. Reconozco que no lo he hecho, pero aún en mi corazón hay ¿qué? Esperanza. Eso es, volver a orar por aquello que no hemos vuelto a orar. Parece que esos 13 años habían hecho muchas cosas en el corazón del patriarca. El nacimiento del hijo de la promesa sería milagroso, escuche, al igual que el nacimiento de Cristo, al igual que muchas de las cosas que no tenemos son ¿qué? Producto de algo que Dios va a hacer. Escuche, hay cosas que usted no tiene hoy, pero Dios ya las hizo. No se han manifestado a su vida, porque Él está esperando el momento ¿qué? Justo, propicio, el momento en que su corazón está preparado para entender los principios espirituales y poder vivirlos, defenderlos, atesorarlos en su corazón. Hay cosas en las cuales necesitamos una intervención divina. Estamos hablando de una matriz muerta, pero también tenemos nosotros cosas muertas que tienen que resucitar y solo Dios puede hacerlo. Segunda parte, segundo punto, versículo 18, es una cuestión de ¿qué? De elección. Versículo 18 al versículo 22. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ahí se nota su preocupación, se nota su corazón. Cuando Dios le dice que le va a dar un hijo ahora sí en serio, que viene el de la promesa, él dice, uy, probablemente el otro no sirva mucho. Y él pregunta, él le dice, Señor, ojalá Ismael viva, por favor, o sea, que viva delante de ti. Aquí hay unas sombras. En esos versículos hay unas sombras, se llaman las sombras de la doctrina de la elección. Ahí vemos cómo empieza Dios a hablar acerca de la doctrina de la elección, que es clara en Romanos. Un tema que vamos a tratar en la escuela es ese, la doctrina de la elección profundamente. Y recordemos que el Antiguo Testamento nos presenta eso, un panorama sombrío sobre las doctrinas de la gracia y sobre todo las doctrinas de la Biblia, y que en el Nuevo Testamento se amplían porque Dios así lo quiso. La correcta interpretación nos debe llevar a encontrar en la historia que vamos mirando acá los principios de Dios en la doctrina de la elección. Hay mucha controversia en esta doctrina. Es quizás la doctrina más controversial de todo el tiempo, pero es la doctrina que determina usted cómo cree y si cree correctamente en Dios y en su Biblia. Algunos creen que a través de una oración de fe pueden ser salvos. No salva, porque la Biblia en ningún lado dice que esa oración salve. De hecho no aparece. Para los que no saben, se la inventaron en 1850.
algún sabio tremendo se le ocurrió y se volvió un patrón en la iglesia. Pase al frente y diga que Cristo vive en su corazón. Y algunos pasan obligados, así el que los invitó, pase, pase. O sea, lo lleva allá al púlpito, ¿sí? Lleno de miedo, lleno de temor, extrañado porque un poco de gente cantando canciones, orando en lenguas y hablando raro, y fuera de eso le dicen que pase al frente, lleno de temores, pasa al frente. Y cree que por decir que él recibe a Cristo en su corazón, ya es salvo. Es tan fuerte esta situación, escuche, que muchos funerales se hacen en nombre de esa oración y se entierra adúlteros, fornicarios y homicidas que van al infierno, diciendo que quizás fueron, ¿qué? Salvos. Por una oración, por un error doctrinal. No funciona así. Dios llama y llama desde el púlpito al interior del hombre y Dios convierte al hombre a su palabra, lo salva de su maldad, lo salva de la ira de Dios y le hace hijo de Dios. Así funciona el llamado. No es que pase al frente y venga, oramos por usted y le echamos fuera a los demonios. Eso es mentira, es falacia, ¿listo? Entonces, hay gente que se va de estas iglesias locales porque se habla de la elección. Una familia se fue de esta iglesia hace un tiempo por eso, porque ellos creían que sus hijos eran salvos porque ellos eran cristianos. Ese es el error de la doctrina. Sus hijos no son salvos, le tengo esa noticia, hasta que ellos conozcan a quién, a Cristo. Y le preguntaron a un hombre muy conocido, pero no le voy a decir el nombre, que si sus hijos iban al infierno, ¿qué pasaba? Decía, todo es para la gloria de Dios. Dios será glorificado en su justicia y en su ira. Y Dios será glorificado en su misericordia y en su amor. Escuche, el infierno glorificará a Dios porque se verá su ira y su justicia, sus atributos preciosos. Y los escogidos glorificarán a Dios porque se verá ¿qué? Su misericordia y su gracia. Nada en este mundo está fuera de la gloria de Dios. Vamos a anotar algo en el versículo 18 que estamos ahí para ir hablando. Dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael ¿qué? Viva. Debido a la promesa que Dios le está dando para Sarai, Abraham sabe que habrá una diferencia entre los dos hijos. Por eso dice esa frase. Es una petición como pensando que si van a ser el hijo de la promesa, que Dios, quizás Dios quitará a Ismael, pero no va a ser así. Dios tiene un propósito para cada vida y cada vida es parte de su propósito eterno. Él no va a quitar a Ismael, Él lo va a bendecir de una manera diferente. Notemos la respuesta en versículo 19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Isaac. Una vez más, Dios pone nombres antes de nacer, no a todos, a algunos. Dice, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. La respuesta de Abraham sobre el nacimiento de Isaac es algo muy especial porque ya no hay duda. Ya se lo ha ido ratificando varias veces. Ahora él dice que se llamará Isaac, cuyo nombre significa ¿qué? Risa. Y le dice que a través de él el pacto será perpetuo. Note ahí la palabra. Dice, y confirmaré con él el pacto ¿qué? Perpetuo. ¿Qué es perpetuo? Ya lo vimos en otro sermón. Eterno. No era un pacto solo de una bendición de linaje, sino era un pacto eterno, el pacto de gracia, el pacto de redención. Están metidos ahí, de aquellos que Dios iba a salvar. Dios amó a Ismael, porque la Biblia no dice que no lo amara. Se manifestó a la mamá. ¿Se acuerdan? En el pasaje que vimos que Dios se manifestó a ella. Se va a volver a manifestar ahorita en otros sermones que vamos a ver a la mamá. Dios amaba a Ismael, escuche, y amó a Isaac. No es el mismo caso de Jacob y Esaú, pero escogió a Isaac para un propósito eterno. En el tema que vamos a empezar con la escuela estuve estudiando y hay una parte donde vamos a hablar de la gracia común. La gracia común es que Dios le permite a uno de los impíos disfrutar la belleza de esta tierra. Les permite amar una mujer, les permite amar hijos, les permite trabajar, les permite tener salud, pasear, comer, disfrutar, pero van a ir ¿a dónde? Al infierno, porque la gracia común no salva.
solo la gracia eficaz, la gracia salvífica, solo esa salva. Por eso usted ve tanta gente, entre comillas, viviendo tan bien y sin Dios. Y eso le duele al creyente, despierta su envidia, dice, pero yo voy a la iglesia y no me va igual. ¿Será que es mejor no ir? ¿Sí ve? Por eso hay tanta abundancia en muchos hombres y mujeres que no conocen de Dios. Y usted y eso le puede afectar su mente en la doctrina. Usted dice, ¿pero por qué? Porque Dios es bueno, misericordioso, porque Él derramó una gracia común, general. Escuche, es lo único que van a disfrutar. Por eso cuando usted tenga luchas, tranquilo, que son las únicas luchas que va a tener. Un día nunca las va a volver a tener, porque eternamente va a estar con su Señor. Versículo 20, en cuanto a Ismael, dice Dios, también te he oído. ¿Sí ve? Dice, tranquilo, paz. No se preocupe, Abraham, que yo ya oí su oración, sé que está preocupado por su primogénito. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él, ¿qué? Una gran nación. Las bendiciones terrenales también son del Señor. Los hijos, las propiedades, todo eso es del Señor. Parece que a este hombre Dios lo iba a bendecir poderosamente en esa área. Todo lo que el hombre logra es posible porque Dios lo permite. 12 príncipes engendraría, le daría una nación. Eso se cumplió en Ismael, porque la nación que decían de él es la nación de los árabes, y son millones de personas, los musulmanes, toda esa gente es mucha. Todos esos son descendientes de él, imagínense. Mire Génesis 21:21 para indagar un poquito en la vida de Ismael. Después vamos a hablar de él en algún momento. Dice que él habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Ahí ya vemos un detalle, que tuvo una mujer, ¿qué? Egipcia. Y 25:12 nos da otro detalle de él, más claro ahí. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz a Agar la egipcia, sierva de Sara. Estos pues son los hombres de los hijos de Ismael, nombrados en orden de su nacimiento. Y al final dice en el versículo 16, 12 príncipes por sus familias. No 12 pelagatos, no, 12 príncipes. Si ve la bendición tan grande que recibió este hombre, pero en ningún momento vemos promesas de salvación. En ningún momento vemos que Dios le hable a él nada espiritual, todo terrenal, todo basado en la elección que Dios ya había hecho de antemano, bendiciones terrenales. Versículo 21 de Génesis 18, vamos. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz, por este tiempo, el año que ¿qué? Que viene. Un añito falta. Ahora recalca el nacimiento de Isaac y aquí ya da una fecha. Ya es más claro, aquí dice, acuérdese que en Génesis 12 le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. 75 años tenía. Acuérdese que se le apareció en Génesis 15 otra vez y le habló. En Génesis 17 otra vez le dice, anda delante de mí, sé perfecto. Ya le ha ratificado como 3, 4, 5 veces el pacto, pero esta vez da una fecha. Esa es la que usted quiere y la que yo quiero, que Él nos dé una fecha. En un año va a ser más santo, no se preocupe. Usted quisiera eso. En un año va a dejar toda esa amargura y va a ser feliz. ¿Quién sabe si será así o no será así? Uno le gustan las fechas, ¿no? Uno quiere pronósticos. En 2 años se va a casar y ya va a tener un hijo en el tercero, no se preocupe. O sea, no se sabe. Acá sí, al patriarca tiene el privilegio de que le da, ¿qué? Una fecha. Aquí hay unas preguntas que vienen a la mente suya, que sé que algunos las tienen el público, como dicen, en cuanto a la diferencia entre estos dos hijos, pero mire lo que un comentarista define acerca de esa diferencia. Isaac es el hijo de la promesa, Ismael es el hijo de la carne, ya lo vimos. Isaac es la victoria de Dios sobre la esterilidad y sobre el tiempo. Ismael es el resultado de la ansiedad y el afán, ¿se acuerda? El pueblo escogido de Dios no sería resultado
de la decisión de una pareja que quería resolver sus problemas. El pueblo de Dios tenía que ser resultado del poder soberano de Dios en el tiempo que él había establecido. ¿Sí ve la diferencia? Y Ismael es el afán de dos viejos que quieren tener un hijo. Como sea, duerma con la esclava y tenemos un hijo. Isaac no es el resultado del afán de nadie, Dios es paciente. En el tiempo exacto dice, nacerá Isaac. Ismael es la carne, es ese afán suyo de respuestas. La promesa está ahí, quieta. Dios dice, camine, ande delante de mí, sea perfecto, y yo traeré en su tiempo la promesa que le he dado, que está incluida en el plan de salvación. Pero obvio que nosotros nos inclinamos más como los viejitos, hacerlo al afán, al hacerlo a la ansiedad. Dios eligió a Isaac, no a Ismael, y para eso eso muestra su soberanía, en la cual hacemos bien en creer y confiar que siempre sabe lo que hace. Vamos a Romanos 9, 20, 21, que nos da un poquito de luz de esa elección. Romanos está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para que sepa. Romanos 9, 21. Dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Sí ven lo que dice? ¿Acaso no puede el alfarero hacer un vaso para honra, Isaac, y otro para deshonra, quizás Ismael? O sea, ¿que fue malo? No. Ese es un concepto errado. La gente dice, los buenos van al cielo. No hay buenos. Ninguno es bueno. Si un bueno va al cielo, entonces toda la doctrina cambia. Los impíos redimidos van al cielo. Los escogidos del pecado y de la maldición, los viles y los menospreciados, la basura del mundo que Dios escogió para limpiar, va al cielo. Ningún bueno va a ir al cielo, ¿por qué? Porque no hay ninguno bueno. Es bueno recordar eso. O sea que Ismael no fue malo, quizás no, pero no está en el plan de salvación, y no estoy hablando que él se haya perdido, no lo sabemos. Pero estamos hablando de la promesa que Dios le dio ¿a quién? A Abraham y a Sara, de su hijo Isaac. Versículo 20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro al que lo formó, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? O sea, no discuta con Dios, acepte su soberanía. Versículo 22 de Génesis. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Aquí hay algo muy bonito. Estamos frente a una escena única. Métase allá en la escena. Dios está hablando con Abraham, y esto nos da unos detalles interesantes para entender un poquito quién era Dios en ese momento. Dice que el verso nos dice que acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. El término subir quiere decir que él había ¿qué? Descendido. Es una preencarnación de Cristo, es Cristo el que está hablando con él, porque Dios nunca ha descendido a la tierra en otra figura que no sea ¿qué? Cristo. Es la teofanía, es la revelación de Cristo preencarnado, está hablando con él. Está diciendo que es una persona porque subió. Está diciendo que acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿A dónde subió? A donde siempre. A su gloria. Abraham estaba en la misma presencia de Dios y Dios había hablado con él de manera directa. No fue la voz como otras ocasiones, no fue una visión como en otro pasaje que vimos. Fue Dios quien descendió para confirmar el pacto eterno de redención. Acá vemos algo importante, mire Juan 17, 5, 8, Juan 17, 5, 8, vaya ahí al Nuevo Testamento. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo,
con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cristo está con el Padre eternamente, desde siempre ha estado con Él. Toda la eternidad ha estado con el Padre. Descendió a la tierra, sí, desciende en el Antiguo Testamento en estas figuras. ¿Y dónde más descendió? En la cruz del Calvario. Mire que el texto nos está dando luz en cuanto a lo que es la salvación para nosotros también. Acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿Habló el Hijo cuando vino, habló a los pueblos y a las naciones? Habló, Hebreos lo dice, que Dios nos habló a través de ¿quién? De su Hijo. Pero cuando terminó de hablar y cumplió su plan de ir a la cruz del Calvario y morir, subió otra vez a estar ¿con quién? Con su Padre. Es la misma figura, es una sombra de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Descendió y subió. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Eso nos compete a nosotros. Tercero y último, obediencia inmediata. Versículo 23 al 27. Eso es para usted y para mí, y lo otro también era para usted y para mí. Pero esta parte es la que más me gusta, el cierre del sermón. Dice, versículo 23, entonces tomó Abraham a Ismael su hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham, Ismael? ¿Quién me dice según las cuentas de la historia que llevamos? 13 o 14 aproximadamente. Dice que tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en casa, a todos los comprados por su dinero, o sea, esclavos, todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Señor, mañana miro si puedo hacer eso, ¿sí? El mismo día obedeció. Toda la historia del capítulo 17 sucede en un mismo día. Esta parte del capítulo es la que no nos gusta. Esta es la parte que siempre va a tocar callos y va a pisar y va a confrontar y va a hacer que su corazón no le guste el sermón. Pero es la parte necesaria, porque si no, no aprendemos nada cuando venimos a la iglesia. Que Dios es santo y poderoso, amén. Que descendió y habló con el hombre, que escogió a Isaac y todo eso, súper. Pero Dios habla aquí una lección y dice, Dios busca hombres ¿qué? Obedientes, como lo era Abraham. Él no dijo, la otra semana hago lo que me dijiste porque pues me toca organizar unas cositas, Señor, hay cosas que no están bien y tengo que cuadrar. No, de una vez tomó a su hijo, tomó todos los que eran de su casa, se circuncidó. En la parte final del versículo 17 dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado, el extranjero, por dinero, fueron ¿qué? Circuncidados con él. Es interesante cómo nos gusta ver cosas poderosas de Dios, conocer su omnipotencia, saber que nos salvó, pero es interesante saber cuánto nos cuesta obedecer las cosas sencillas que Dios ha mandado. No lo hizo la semana siguiente, lo hizo en el mismo día. Él obedeció porque era un hombre que tenía una relación con Dios. Es la actitud que debemos de tener cuando Dios habla. Cuando reconocemos que hemos sido desobedientes, ya no hay nada que hacer diferente a obedecer. Ya no necesita una palabra que venga y le diga. Ya no necesita que un hombre le dé un consejo. Usted necesita obedecer, volver su corazón a Dios. La obediencia comienza por los hombres. Ahí está. ¿Por quién? Por los hombres, no por los hijos, no por la esposa. Comienza por los varones que son testimonio, que son ejemplo. Hoy es domingo, vamos a la casa, vamos a orar, porque hoy es domingo, vamos a ir a la iglesia y vamos a llegar a tiempo porque hay que ser testimonio en la iglesia. Ese es el hombre de carácter. Desde el sábado prepara todo para llegar a tiempo, con su esposa, con sus hijos. El hombre es la cabeza en esa área y debe ser testimonio y ejemplo en todo lo que hace. Versículo 24, ¿era Abraham de edad de qué? 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio.
Era un viejo, digámoslo así, pero no lleno de mañas. Era un viejo sabio, era un viejo obediente. No era un religioso más que estaba siguiendo a una iglesia. No era el hombre que venía los domingos y se sentaba y escucha la palabra y no obedece nada en su casa de lo que dice la Biblia, que le habló, así sea a través del burro o del tiesto que predica. Ese es el hombre de Dios. Un anciano, lleno de edad. ¿Por qué tenía que sujetarse? ¿Sí? Tal vez no funcionara ni siquiera físicamente su parte viril, su miembro, pero él obedece y dice: circuncídeme, listo. Dios dijo que tenía que hacerlo y lo voy a hacer. Por obediencia, por ejemplo, él era ejemplo a su hijo de 13 años, 14 años. Hijo, yo lo hago, tú lo vas a hacer también. Y era ejemplo a quién más, a todos los empleados, a todos los esclavos. Él dijo: lo que yo hago, lo hago porque creo en el Dios del pacto, en el Dios que habla claramente las cosas. Esta es la ley de mayor enseñanza. No es leer la Biblia, iglesia. La ley de mayor enseñanza se llama el ejemplo. De nada sirve que usted lea y lea y lea y usted no aplique nada de lo que lee o de lo que recibe en una iglesia. Ayer fueron los prematrimoniales, 3 parejas que se van a casar, si Dios lo permite, ahorita en julio, se casan por lo civil. Y parece algo insignificante, ¿sí? Uy, tan poquitos. No falta el que ya lo pensó, arrepiéntase de una vez. O sea, tan poquitos. Al menos quieren arreglar la vida, al menos quieren obedecer, al menos vienen a un lugar a obedecer, a decir: la fornicación es pecado, quiero ordenar mi vida. Quiero obedecer a Dios porque la Biblia lo dice. Quiero hacer las cosas bien. Para los más jóvenes que están empezando, quiero hacerlo para el Señor, al menos. Eso demuestra una cosa, escuche, cuando la gente toma decisiones verdaderas en una iglesia, demuestra algo: la iglesia está cumpliendo un propósito. Que el que llega ladrón deje de robar, que el que llega en pecado ordene su vida, que el amargado quizás un día pueda sonreír y diga: yo era tan amargado, pero hoy me gozo de reconocerlo. Y eso se lo digo yo, porque yo era amargado totalmente. Yo era un hombre amargado, o sea, ¿sí? Por mi pasado, por la miseria de vida que tuve, porque me dolía haber tenido una vida que yo nunca deseé. Me dolía tener una vida que yo nunca supe por qué estuve allá. Y era amargado, no podía ni reírme. Hoy día me gozo de eso, de que Dios ha cambiado mi corazón y me ha dado gozo y me ha dado alegría. La iglesia cumple su propósito de diferentes maneras en las personas que vienen. Vamos ordenando nuestros caminos porque es lo que Dios enseña. Es la ley del ejemplo la que más vivifica las familias, no exigiendo que los demás se santifiquen y yo no lo hago de primeras, no de cuestionamientos y acomodar lo que me enseñan, justificando así mi desobediencia y rebeldía. Hay gente que sabe mucha Biblia para justificarse y poca para obedecer. Hay rebeldes pasivos, son más dañinos que los rebeldes activos. El rebelde activo le echa a usted la madre en la cara al pastor: no me gusta y listo, no quiero hacer caso. El rebelde pasivo le dice a usted a todo que sí y no hace nada. Sí señor, sí señor, sí señor, sí señor. Ese es el sí señor, sí señor. No hace nada. No ordena su casa, no ordena su hogar, no vive una vida de oración, una vida de palabra, pero quiere ser parte de la congregación. Ese es el rebelde pasivo. Porque debiendo ser ejemplo para los que llegan como iglesia, a veces somos una mala imagen. Escuche por qué. Porque el que llega a la iglesia ve que usted vive una vida permisiva. Él dice: Dios es ¿qué? Permisivo. Es un Dios débil. Es igual al mundo. ¿Cuál es la diferencia? Si vivimos en una iglesia donde hay permisividad, pues Dios es permisivo. Ese no es el Dios que debemos enseñar. Con sus actos muestran que no andan en la promesa, sino en la carne. No viven en Ismael, no viven en Isaac, sino aún están viviendo ¿en quién? En Ismael, el hombre de la carne. Versículo 25.
E Ismael su hijo era de 13 años, ahí lo dice, ¿sí ve? Entonces ya no era de 14 como yo dije, sino era de 13 porque ya tenemos un versículo que nos dice exactamente la edad. Cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Es curioso porque el autor Moisés pone la edad de los dos, ¿cierto? No dice, pues hubiera dicho, se circuncidó Abraham e Ismael, pero note que él da un detalle. Dice, Abraham tenía 99, Ismael tenía 13 años, 2 generaciones, padres e hijos. Se centra en 2 hombres que serían de padres de naciones, tanto Abraham como Ismael serían multiplicados numéricamente. La circuncisión también es practicada por otras culturas, para que usted sepa. Ha sido practicada no solo por los judíos, pero en los judíos es una señal de pacto, en los otros no es señal de pacto. Versículo 26, en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo. Vuelve y recalca y llegamos al 27. Que ya lo leí, todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Todo lo que hacía parte de la vida de Abraham era parte del pacto de Dios que Dios había hecho con él. No había nada en el patriarca que no perteneciera a Dios. Qué súper, ¿no? Llegar a ese tiempo donde usted con confianza dígale, Señor, ¿qué me pertenece? Yo a veces oro y se me olvida. Le digo, Señor, te entrego la vida, y luego el Espíritu Santo me recuerda y me dice, ¿acaso es tuya? ¿Acaso puede entregarme algo que no le pertenece? Es mía. Yo la compré, yo te salvé. ¿Sí ve? Y eso lo hacemos todos. Señor, te entrego mi vida. Y dice, ¿qué? ¿Me está entregando qué? ¿Qué me vas a entregar? O sea, tu vida era la que perdiste, la vida mundana, esa no me sirve, esa fue la que usted perdió cuando llegó a Cristo. Ahora la vida que usted tiene es la vida nueva que Dios le ha dado y usted no la puede entregar, escuche. Esa vida le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces no le estoy entregando nada en realidad. Entonces lo mejor es que cuando usted piense que va a entregar, recuerde que no tiene nada para entregar. Porque la Biblia dice, ¿qué tienes? Le dice Pablo a la iglesia de Corinto, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿O qué diste primero para que tú puedas recibir? Nada. Usted no le dio nada a Dios y usted nunca le va a dar nada a Dios para que usted pueda decir que tiene algo porque usted haya dado algo. Todo es gracia y todo es misericordia. Amén. Aplicaciones finales. 3 cosas muy sencillas para terminar. La primera, entre más caminamos con Dios, más discernimiento obtenemos. El patriarca está en otro nivel. 25 años caminando con el Señor, le faltan 75 todavía. O sea que está en un cuarto de vida. ¿Sí? Está en un cuarto de su vida espiritual apenas. Muere a los 175, entonces ¿cuánto le faltan? 75. Pero está empezando a abrir los ojitos. Está empezando a tener discernimiento. Está sujetándose a la voluntad de Dios en cuanto a Ismael. Note que hay una lucha en su corazón y él dice, ¿qué va a pasar con Ismael? También lo amo, es mi primogénito. Pero Dios le da la sabiduría y la gracia para que él entienda qué va a pasar con Ismael. El discernimiento es lo que no tiene la iglesia en este tiempo. Por eso hace lo que hace, por eso vive como vive. Y recuerde que es un don. Discernimiento, no me vaya a salir con el cuento, por favor, ya muchos llevan mucho tiempo acá, de pronto los nuevos no. No me vaya a salir con el cuento de los demonios porque no tiene nada que ver con eso. Discernimiento no es que usted diga que vio un demonio. O sea, no ha visto su propio pecado, no puede ver demonios. Cuando uno vea su propio pecado, entonces dice, hay discernimiento en mi vida. Veo mi maldad, veo mi corazón. Veo cómo me rebelo contra la ley de Dios y mi carne me lleva cautiva ¿a dónde? Al pecado, Romanos 7. Veo cómo mi corazón lucha porque quiere agradar a Dios, pero sigo siendo un pecador. Eso es discernimiento espiritual. Eso es discernimiento bíblico. La capacidad de ver mi maldad por un lado. La capacidad de ver la necesidad en otro también. Que el otro también necesita. Que debo ser suave con los de afuera y duro para quizás conmigo, que debo predicarme el evangelio primero yo antes de querer predicárselo a los demás,
¿sí? Eso es discernimiento. No tiene nada que ver como un día salió alguien, es que yo fui a una casa y en ese cuadro había un demonio. No hay nada, o sea, no hay nada, ¿sí? Los demonios no están en cuadros, los demonios están en personas, ¿eh? Y uno viene con esas ideas raras de misticismo y termina entonces confundiendo qué es discernimiento. Vivir sin discernimiento es ver sin observar, oír sin escuchar. Y la vida es una serie de experiencias sin significado para los creyentes. No estamos construyendo una historia, no hacemos parte de esa historia de redención entonces, si no tenemos discernimiento. Porque el discernimiento lo tienen ¿quién? Los hijos de Dios. Segundo, crezca en profundidad con Dios. Hace 8 días o 15, no me acuerdo, dijimos algo en la aplicación, que vaya más despacio en la carne y que vaya más rápido ¿de qué? En el espíritu. Abraham ha crecido, no hay dudas de eso. Ahora es más maduro. Su confianza es más plena en Dios. Crecer en Dios es interesante, porque usted empieza a interesarse menos por lo que otros piensan. Empieza a ocuparse de andar delante de Dios y ser perfecto. Nuestra actitud cambiará entre circunstancias difíciles. Escuche, crecer en profundidad de Dios es que usted ya no vive quejándose por las circunstancias. Vive más bien atento, dice, es necesario seguir orando, es necesario seguir creyendo, es necesario seguir intercediendo, seguir clamando porque Dios sobre. Y último, estar en sintonía con Dios evitará consecuencias innecesarias. Queremos saber más que Él siempre. Los hijos quieren darle consejo a los padres. Estar en sintonía es ocupar el lugar que a usted le corresponde. La esposa ocupa el lugar que le corresponde en su hogar, el hombre ocupa el lugar que le corresponde, los hijos ocupan el lugar que le corresponde. En la iglesia igual hay un orden y cada cual ocupa su lugar, el pastor, la esposa del pastor, la iglesia. Listo. Todos miembros al mismo tiempo. Yo soy miembro de la iglesia, mi esposa es miembro de la iglesia y ustedes son parte de la iglesia también. Algunos miembros, otros asistentes, cada uno en su lugar. Eso es sintonía. Eso evita que el día de mañana uno haga las cosas mal y vengan consecuencias por la palabra, porque uno quiere bendición, pero no quiere obediencia. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Que se vaya con algo en su corazón es lo importante. Que mañana por la mañana pueda reflexionar o ahora en la tarde en su casa, antes de hablar de todo el mundo, hable un poquito de la prédica con su familia. Bueno, siéntese con su familia, hable, diga, ¿cómo viste el tema, amado mío, amada mía? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te habló el Señor? Al menos, algo quedará. Y mañana meditar y esta semana en la obediencia de Abraham. Esa es mi invitación para la iglesia esta semana. Medite eso. Diga, ¿soy como Abraham o soy como el hijo de Abraham, Ismael? Solo en la carne, solo el trabajo, solo todo lo que tenga que ver con este mundo terrenal y poco con la gracia. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, gracias por tu palabra. Queremos bendecir hoy las mujeres, Señor, orar por ellas, reconociendo que el pacto se ha extendido de una manera especial a las dadoras de vida, Señor. Utilizaste una mujer para dar la promesa de un Isaac y utilizaste una mujer para traer al Mesías, Señor, para que viviera en un cuerpo humano el hombre llamado Jesús, nuestro Dios. Hoy honramos las mamás, hoy honramos sus vidas, su labor en su casa, en su hogar. Te pedimos darles gracia y sabiduría, Señor. Oramos por los hombres que puedan ser cabezas en sus hogares, que esto no es un tema histórico, Señor, es un tema vivencial. Es un tema que nos muestra el carácter de un hombre, el carácter de una mujer sabia, que fueron procesados durante años, porque quizás no eran así, pero aprendieron de la palabra, aprendieron de oír al Señor, aprendieron de levantar un altar, aprendieron de postrarse, de venir a tu presencia. Queremos ser como ellos, Señor.
Ayúdanos como iglesia a permanecer en el pacto eterno, bajo la obediencia, no bajo la desobediencia. Queremos ser como Isaac, el hijo de la promesa. No queremos ser solamente un hombre que tiene muchos dones como Ismael y muchas capacidades y quizás muchos logros, pero no está elegido como elegiste a Isaac. Gracias, Dios, por la elección. Gracias por cada persona que está en este lugar, que son miembros de la iglesia y por los que asisten también, Señor. Ayúdanos a ir edificándonos unos a otros mutuamente. Te lo pido en el nombre de Jesús. Es en Cristo que oramos. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.